Mirad, hoy os vamos a presentar la escala de observacional de superdotación por el profesorado que tres profesores nos han hecho, ¿vale? Para todos los profesores del mundo, ¿vale? Y además, muy importante, porque esto se enmarca dentro de lo que son los encuentros de educación y salud que coordinan los doctores Antonio Sáez Crespo y Valentín Martínez Otero, que lo estáis viendo aquí en la pantalla. Y estos encuentros se celebran en el Centro Asturiano de Madrid, que amablemente pues cede sus instalaciones para que se puedan reunir. Los autores de la escala que van a presentar son don Valentín Fernández Otero, el doctor Fernández Otero, Urbano Alves y la doctora Marta Laetita Gaeta. Mirad, vamos a presentar un poquito a los tres para que sepáis quién nos va a hablar. Mira, el profesor Martínez Otero es investigador de la Facultad de Educación, es profesor también aquí en la Complutense, doctor en Psicología por la Universidad Complutense, doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, con premio extraordinario. Es máster universitario en Psicopatología y Salud, un experto profesional en salud mental y comunitaria y formador de formadores. Es director del Grupo Complutense de Investigación Psicosociobiología de la Violencia, Educación y Prevención. Además que eso se ha evaluado muy positivamente en la Agencia Estatal de Investigación de España. Y es autor de numerosas obras, artículos, libros, etcétera, y de conferencias en más de 25 países. O sea, que tenemos toda la autoridad y un experto ante nosotros. Y un honor que esté aquí con nosotros. El profesor Urbano Ribeiro Alves es profesor de matemática en la Escuela Secundaria de Leal da Câmara en Sintra, en Portugal. Buenas tardes y bienvenido también, y un honor tenerte aquí. Doctor por la Universidad de Sevilla, en España, en métodos de investigación y diagnóstico en educación. Máster por la Universidad del Algarve, Faro, en Portugal, en observación y análisis de la relación educativa. Licenciado por la Universidad Portucalense en Matemáticas Aplicadas e Informática en Oporto, Portugal. Pues bienvenido, muchas gracias por la intervención que nos vas a hacer y es un placer y un honor tenerte al otro lado de la pantalla, aunque a mí no me veas, pero bueno, a otros alumnos los verás. Vale, gracias. La doctora Laura Gaeta González es doctora en Pedagogía, Psicología Clínica y Psicoterapeuta. Buenas tardes y bienvenida y muchas gracias por la intervención que nos hace. Gracias. Ha sido docente en distintos niveles educativos, así como tallerista, ponente y consultora. Actualmente imparte cursos de licenciatura en la Universidad Iberoamericana de Puebla y de posgrado en la Universidad Popular Autónoma de Puebla, también en México. Asesora de trabajos de tesis, supervisa proyectos de reflexión sobre la práctica docente con la finalidad de que el profesorado realice mejoras en el interior de las instituciones. Cuenta con diversas publicaciones en revistas y ha participado en altos actos académicos y en publicación de libros junto con otros investigadores. Un placer y un honor tenerte al otro lado de la pantalla. Esperamos disfrutar la tarde con vosotros tres. Mirad, la escala observacional de sobredotación que nos van a presentar es un instrumento original diseñado por ellos, valioso para la detección de las altas capacidades tanto en niños como adolescentes. Es el fruto del trabajo investigador que han realizado ellos durante varios lustros con un equipo internacional integrado por profesores de España, Portugal y México, con lo cual la trascendencia es internacional. Resalta la importancia del profesorado para la detección de la superdotación. El papel del profesorado es muy importante en la detección. En otro tiempo se pensaba que los sujetos con altas capacidades no necesitaban atención, pero ellos nos dejan claro que esa preocupación social, esa preocupación familiar hace que necesitemos detectar, diagnosticar y atender a los niños con altas capacidades y superdotación. Sabemos que el diagnóstico en sobredotación está muy bajo, están infradiagnosticados. Según las estadísticas que tenemos, las últimas que son del año 16,
Hay más de 80.000 alumnos sin diagnosticar. Calculan que es alrededor de 100.000 en España, solo en España. Entonces, atender a esa diversidad no es posible si no están detectados. Y atender a esa diversidad no solo es necesario, sino un derecho de todos los alumnos. Con lo cual, esta escala va a ayudar a comprender el concepto de sobredotación, ayudar a los maestros a poderlos detectar y analizar sus características, a conocer un modelo explicativo de rendimiento intelectual muy sensible a la labor del profesorado y ayudar al profesorado a planificar sus actividades escolares para responder a esas demandas del alumnado. Muchísimas gracias por vuestro trabajo, muchísimas gracias por la intervención que vais a hacer hoy. Y Valentín, te dejo a ti porque yo siento que no me veáis, pero espero que me hayáis por lo menos escuchado. Todos agradecimiento hacia vosotros. Valentín, no se te oye. Digo que muchas gracias, profesora María Eugenia López Barranco, que es una satisfacción enorme el que nos hayas presentado y el que también, pues con tanta generosidad, nos hayas cedido esta clase con todos tus alumnos, lo cual pues confiere mucha más riqueza a la presentación. La verdad que estamos muy agradecidos. También en nombre del doctor Antonio Sáez Crespo, que como bien decías, coordina conmigo estos encuentros de educación y salud desde el Centro Asturiano de Madrid. Y muchas gracias, por supuesto, a mis colegas, el profesor Urbano Alves desde Portugal. Allí son ahora las 7:15 aproximadamente de la tarde, y en un horario más tempranero, pues la profesora Laura Gaeta, porque deben de ser pues como las 13 horas, ¿no? La 1 aproximadamente. De manera que muchas gracias también a la profesora Leticia Gaeta, igualmente desde México, con quien tanto comparto, y por supuesto pues a todas las alumnas, a todos los alumnos, sin los cuales pues esto sería muy pobre. De manera que muchas gracias por acompañarnos, por brindarnos este espacio, y si me lo permitís, especialmente porque, como bien dice la palabra, es un encuentro también para que mis colegas, mis profesores, amigos, pues puedan conocer un poquitín más a María Eugenia. Permitidme que haga una pequeña semblanza, ¿no?, sobre ella. María Eugenia López Barranco, profesora, que es compañera y amiga de la Facultad de Educación de nuestra alma mater, de la Universidad Complutense, es orientadora del largo recorrido y directora del Cuerpo de Profesores de Secundaria en la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, asesora de formación en la Comunidad de Madrid, ha impartido pues cursos de formación del profesorado muy variados. Es profesora asociada en la Complutense, concretamente en el Departamento de Investigación y Psicología Educativa. Realizó estudios de magisterio en la especialidad de Filología, licenciada en Filología también y en Psicopedagogía, con los cursos de doctorado en Sociología de la Educación, y ya posee el diploma de estudios avanzados. Ha realizado publicaciones sobre competencias educativas, el máster en informática educativa y más de 3.000 horas de cursos de formación del profesorado. Ha participado en proyectos de innovación docente en la Comunidad de Madrid y en la Complutense, en tribunales de oposiciones, etc. Es además una persona muy colaboradora con la Asociación Española e Iberoamericana de Medicina y Salud Escolar y Universitaria, que preside Antonio Sáez Crespo. Con esta asociación ha realizado innumerables trabajos y muchas aportaciones desde hace ya muchos años. Y también pues pertenece al grupo de investigación complutense Psicosociobiología de la Violencia, Educación y Prevención, que me honro en presidir. De nuevo, gracias María Eugenia por brindarnos este espacio en el marco de esta asignatura tan vinculada, ¿no?, porque propiamente es fundamentos psicológicos de la sobredotación y el talento, y yo creo que no había mejor espacio para hacer esta presentación. Y gracias de nuevo a todos los alumnos. Disculpad también mi torpeza en el manejo de estos aparatos. Ahora mismo se me ha ido la pantalla, pero bueno, sé que estáis ahí. Y con arreglo al protocolo establecido, pues voy a comenzar yo por presentar mi parte. Somos 3 autores de esta escala observacional de superdotación del profesorado, y hemos decidido hacer esta distribución en la presentación. Entonces, con vuestro permiso, procedo a localizar la presentación, que aquí la tengo, pero creo que no la veis. Entonces,
minimizo y, según nos decía antes Miriam, era en desactivar subtítulos, Miriam. Al lado justo, pone presentar ahora y sale un cuadrito. Ahí. Y en toda tu pantalla, ¿no? Creo que... Eso es, o pantalla de aplicación. A ver, una ventana o una pestaña. Una ventana puede ser lo que tengas la presentación. Correcto. Ya la veis, ¿no? Sí, correcto, Valentín. Gracias. Estupendo, sí. Gracias a vosotros. Espérate que ahora voy a ver si quito esta otra pantallina que me ha salido y lo maximizo y quizás así mejor. Bien, pues voy a ocultar esta otra. Bueno, no puedo, pero bien, ya estoy aquí con la primera diapositiva. Efectivamente, como decía la profesora López Barranco, pues en un tiempo se pensaba que los sujetos con altas capacidades no necesitaban una educación diferenciada, ¿no? Esto, afortunadamente, en nuestros días, pues ya no es así. Hay una gran sensibilidad y se reconoce el derecho que toda persona tiene a recibir, pues, una educación personalizada. Esto es, atenta pues a las necesidades, a la singularidad de cada educando, de cada persona, desde una perspectiva inclusiva. Y una educación así, personalizada, pues no se puede confiar a la improvisación familiar o escolar. Tiene que realizarse con la mayor seriedad, con el mayor rigor, con arreglo a unos principios de acción educativa. Si ya nos referimos al ámbito escolar, pues efectivamente encontramos que todo alumno, toda alumna necesita esta atención singularizada, más precisamente personalizada, pero también, como es lógico, la infancia con altas capacidades, considerada superdotada. Lamentablemente, estos alumnos pues están, y es un dato real, infradiagnosticados. Por lo mismo, se precisan instrumentos, herramientas psicológicas, psicoeducativas, psicopedagógicas que nos permitan, pues, inicialmente identificarlos, detectarlos y proporcionarles esa atención que precisen. Y nosotros partimos de la base de que el profesorado desempeña un papel muy importante por la relación, por la proximidad cotidiana que tiene con los alumnos. Y en este sentido, pues esta escala, este instrumento psicopedagógico que hemos elaborado, que hemos construido, pues se dirige a los profesores. Como digo, porque tienen esa función, ese papel tan destacado en lo que se refiere a observar unas capacidades singulares de los alumnos que después la profesora Laura Gaeta pues va a detallar con arreglo a la propia estructura de nuestra escala. Ciertamente, en ocasiones nos encontramos con un concepto que se maneja en distintos sentidos, a veces susceptible de confundirse con talento, con precocidad, con prodigio, con genialidad incluso, y con altas capacidades, ¿no? Ahí he puesto una serie de definiciones, al menos provisionales, pero qué duda cabe que talentoso es el que en principio destaca en una aptitud concreta o en algunas aptitudes, si se quiere, ¿no? La precocidad, pues más bien se refiere al desarrollo temprano en un determinado ámbito. La mayoría de los niños superdotados pueden ser precoces, sobre todo desde un punto de vista psicomotor y lingüístico, pero no se puede afirmar que la precocidad necesariamente se acompañe de más inteligencia. Concepto también muy complejo, susceptible de mucho estudio y de mucha discusión. Niño, niña prodigio, un término que se reserva para quien realiza una actividad extraordinaria, excepcional, fuera de lo común para la edad. Y la genialidad, pues un concepto también verdaderamente complejo que en otro tiempo se adscribía exclusivamente a la esfera intelectual y que en la actualidad, pues de alguna manera tiene que acreditar para considerarse como tal, pues una obra verdaderamente valiosa que nos ensanche la forma de mirar la realidad en un ámbito, por ejemplo, científico o artístico, etcétera, ¿no? Para que sea merecedor de tal nombre.
Bueno, otra de las nociones es, como es bien sabido, la de altas capacidades, que en muchos aspectos y en muchos ámbitos se va afianzando y que nos informa de un conjunto de características cognitivas potenciales que permiten realizar operaciones de representación y procesamiento de alto rendimiento en determinados ámbitos, ¿no?, según sean estas capacidades. Pero, bueno, ya hablemos de altas capacidades, ya de superdotación, pensamos, y así lo manejamos en la EOSP, en esta escala, que tenemos que avanzar hacia una noción verdaderamente amplia e integradora, que no se contenta solo con las explicaciones de naturaleza intelectual o cognitiva. Y entonces también nos adentramos en el terreno de la personalidad en su conjunto. Y, por supuesto, dentro de la personalidad, la motivación, por ejemplo, ¿no? En el concepto de superdotación cada vez se reconoce más, pues igualmente, el entorno, la importancia que el entorno tiene y la creatividad. Por supuesto, ¿no? Nos hallamos, en definitiva, ante una noción, ante una conceptualización, y así se ha manejado en la EOS, de carácter multifacético, dinámico, y donde adquiere mucha importancia el contexto. De ahí la importancia, justamente, de que se detecten cuanto antes estos niños, estas niñas, para que el entorno justamente pues pueda favorecer su singularidad como niños y niñas de altas capacidades. Bueno, efectivamente, el ambiente pues tiene que contar igualmente con la familia, porque es la primera institución educadora, la más importante, y ha de trabajar estrechamente y en colaboración con la escuela. Según sea este ambiente, este entorno, pues se puede facilitar o dificultar el despliegue de la personalidad infantil, no solo en lo que se refiere al rendimiento, sino también en lo que tiene que ver con la adaptación personal. Desgraciadamente, justamente por esa insensibilidad que ha tenido nuestro sistema educativo y que quizá siga teniendo en muchos aspectos, pues muchos superdotados pues pueden fracasar en el ámbito escolar y, lo que es peor, en su vida personal. Hay en general varios modelos organizativos para esta educación de los alumnos superdotados. En líneas generales, de forma muy sintética, pues son la aceleración, por ejemplo, pasarles de curso, aunque no corresponda por su edad. Sería el caso de aquella niña que está en quinto y se decide, por ejemplo, pues pasarla a sexto o a séptimo, ¿no? El enriquecimiento, que sería la adaptación del currículo a las características de los superdotados, una especie de currículo a la medida, y sin embargo permanecerían en sus aulas, pero con este currículo diseñado para su persona específicamente. Y otro modelo sería el agrupamiento o la segregación, según se mire, que consistiría en reunir a alumnos superdotados en grupos específicos, en aulas especiales, con un currículum igualmente diseñado ad hoc. Por supuesto, pues cabe combinar de alguna manera estos modelos. Bueno, esta escala surge, efectivamente, lo decía también antes la profesora López Barranco, ya hace unos cuantos lustros, con una escala que se publicó en Internet, diseñada por un servidor, y posteriormente fue validada, como ahora hablará también el profesor Urbano Ribeiro, con un trabajo pues muy serio que permitió naturalmente enriquecerla y mejorarla, y es la que hoy pues presentamos, ¿no?, ya publicada. Tras la panorámica ofrecida, definimos la superdotación en nuestra escala como un complejo y extraordinario entramado de cualidades de índole cognitiva, motivacional y personal, que informa de un elevado potencial del sujeto, niño o niña en este caso, que se puede echar a perder, esperemos que no, si realmente se detecta y se le da la educación personalizada que necesitan, y cuya esperada realización, como decimos, de este potencial, por ejemplo, en forma de creatividad, depende significativamente del contexto.
Y nada más, por mi parte muchas gracias. Vamos a seguir con estas presentaciones y si os parece, al final, pues por favor, hacéis las preguntas que consideréis más oportunas, que sería también pues algo muy rico para dar mayor, en fin, viveza y comprensión a todo lo que se presenta. Pues adelante. Me parece que a continuación tiene la palabra el profesor Urbano Ribeiro Alves. Cuando quieras, muchas gracias. Vale, gracias. Primero, voy a agradecer el convite de la profesora doctora Eugenia López Barranco, cumprimentar mis compañeros y vosotros. Pero voy a intentar hablar en portugués con espacio, porque hablar en castellano es un poco forzado para mí. Bom, ok. Vamos então ver aqui falar um pouco sobre a escala, o OSP. Mamá, que yo no tengo mucha hambre como para hacer una hamburguesa ahora. Lucía, No. Lucía, disculpa que te voy a silenciar, perdona. Ya, adelante, disculpe, profesor. Bueno, creio que estão a ver já. Pronto, ok. Vamos então falar um pouco sobre esta escala. Conforme o professor Valentim Martínez Otero acabou de dizer, portanto, faz muito tempo que começamos a falar sobre isto. Foi validada, portanto, estatisticamente seguimos todos os espaços estatísticos associados a um trabalho deste género. E eu vou destacar aqui só um aspecto que acho mais pertinente, que é assim, a escala é para ser preenchida por professores, não é para ser preenchida pelo próprio aluno. Portanto, eu não não estou a analisar o trabalho do aluno, estou a analisar as respostas dadas por professores. E neste aspecto é importante que professores distintos sobre o mesmo aluno possam ter uma opinião, uma valorização muito próxima, para não dizer igual. Então, isto levou a desenvolvermos uma técnica, por assim dizermos, que chamo de dupla pesagem, double ponderação. O que queremos dizer com isto e porquê? Bom, isto é aqui uma primeira parte da escala, onde eu tenho aqui que pontuar para cada um dos itens, valorizar de 1 a 9 o comportamento deste aluno. Ora, se eu pontuar este aluno, por exemplo, com um 3, este 3 não deve ser diferente do dado por um outro professor. Como é que conseguimos isso? Vamos conseguir isso fazendo aqui uma dupla pesagem. A primeira pesagem que eu vou fazer é assim, eu vou ponderar se vou posicionar este aluno no primeiro grupo, okay, com os valores 1, 2 e 3, ou se vou colocá-lo no último grupo. Estou a pesar os extremos. Ou vai para o primeiro grupo, ou vai para o último grupo. Ok? E daqui resulta uma de 3 situações. Ou há uma decisão de o incluir no primeiro grupo ou no último grupo, ou há uma indecisão. Se existir uma indecisão, se a pessoa ficar um pouco indecisa, o professor então vai colocá-lo no grupo intermédio. Okay? 4, 5 e 6. Em função dessa decisão, eu vou ponderar uma destas 3 situações.
Ou seja, se eu optar por colocar no primeiro grupo, eu vou ter que ponderar entre o 1 e o 3. E a situação se repete. Ou há uma decisão por um destes valores, ou a pessoa se sente um pouco indecisa. Se eu há de colocar num, se sentir indecisa, vai para o 2. Desta forma, aquilo que conseguimos obter é que, apesar de não serem exatamente iguais as decisões dos professores sobre o mesmo aluno, os valores são muito próximos. Okay? Porque isso é fundamental, que as decisões de distintos professores, diferentes professores, possam ser muito coincidentes. Caso contrário, não teríamos aqui não poderíamos aferir as conclusões a que chegamos, não é? Portanto, este é um aspecto fundamental, muito importante, em relação ao preenchimento desta escala. E aquilo que se verificou é que, precisamente, essa convergência existe, exceto, talvez, num item ou noutro, nomeadamente aqui o A6, nível de memória. Porque estamos a falar, quando validamos este trabalho, falamos distribuir por professores de letras, professores de ciências e professores de artes, para ver se a convergência entre estas três áreas existia ou não. E, portanto, os professores de artes vão valorizar a memória ou de forma diferente que, se calhar, um professor de ciências. Mas, de qualquer das maneiras, esta diferença que existe não é uma diferença significativa. Esse era o objetivo, ou seja, para podermos tirar estas conclusões. E pronto, acho que este é um ponto fulcral da escala, esta forma de proceder no seu preenchimento. E muito obrigado, muitas gracias por me escutarem. Sí, muchas gracias, profesor Urbano. Si me lo permites, Urbano, un poquitín por repasar, quería decir lo siguiente. ¿Puede poner la presentación número 6? La 6, por ejemplo, efectivamente. Bueno, no sé si se ha entendido, supongo que sí. Lo que el profesor Urbano nos dice es que a la hora de corregir la escala, en gran medida, también, cuando se tiene un ítem, el profesor tiene que pensar primero en los extremos, es decir, tiene que considerar si al alumno, por ejemplo, en niveles de expresión, le atribuye un nivel bajo o bien alto. Tiene que decidirse por uno de estos dos niveles extremos. Y solo en el caso de que no pueda decidirse por el nivel bajo o el nivel alto, tendría que ir al medio. ¿Es así? Precisamente. Eso es. Y en el caso de que luego se incline, pongamos por caso, pensemos por ejemplo por el nivel bajo, pues tiene que hacer lo mismo. Tiene que hacer un esfuerzo el profesor o la profesora que corrige la escala por tomar los valores extremos, en este caso el 1 o el 3. Vale. El 1 o el 3. Y solo si no se puede decidir por uno de los dos, entonces optaría por la posición central, en este caso el 2. Básicamente es lo que, y perdón que haga un poco de intérprete, a lo mejor... Sí, no, es eso mismo. Perfectamente. Pero bueno, es un poco por sacarle más partido a la presentación, que ha hecho muy bien y nada, pues muchas gracias. Y yo creo, Urbano, que ahora cedemos la palabra a la profesora Laura Gaeta. Adelante, por favor. Gracias. Muy obrigado. Bien, gracias.
ya también puedo compartir, ¿verdad? Ya tengo el permiso. Sí, Laura, así es, sí, claro que sí. Ok. Muy bien. Se ve bien, ¿verdad? Bien. Pues yo quisiera comentarles, ya tuvimos un ejemplo claro con lo que nos comentaba el profesor Urbano, de cómo está justamente organizada la escala. Y bueno, hablemos ya de forma particular en estas 4 partes que la componen. Son estas subescalas con 9 ítems por área, como lo veíamos en el ejemplo, y particularmente esta que se nos mostraba era la del área académica, ¿no? Que corresponde a estos primeros 9 reactivos, ¿no? O elementos. Tenemos la subescala académica, la de personalidad, comportamiento interpersonal e intereses y actitudes. Bueno, sabemos que estando dirigida a profesores, pues lo que tendría que hacer cada uno de los docentes sería responder de manera individual para cada alumno y pues buscar la objetividad en términos de, pues de valorar con cuidado cada uno de estos elementos que corresponden a cada área y pensando en ya como lo mencionaban, en esta situación de ayudarlo a, pues a tener un mejor acompañamiento, ¿no? En términos pedagógicos y no para clasificarlo o para diferenciarlo en un sentido que, pues, que le perjudique, ¿no? Entonces, basándonos en este principio, ahí es donde aparece este sistema de doble ponderación que nos mencionaba el profesor Urbano, donde tenemos justamente la escala de 1 a 9 y vamos a considerar los valores extremos. Solo en caso de indecisión se optará por el valor intermedio y dentro de estos extremos se valorará el matiz, ¿no? En términos de intensidad para cada una de estas áreas. Entonces, bueno, ¿a qué se refiere justamente esta subescala académica? ¿No? Básicamente está estructurada en términos de este potencial para que el alumnado realice actividades escolares, ¿no? Su capacidad para el aprendizaje, pero entendida en términos amplios, ¿no? Desde resolución de problemas, innovación, implicación, por ejemplo, de su razonamiento, ¿no? En establecimiento de ideas complejas y sus relaciones, en el aprovechamiento en sí, ¿no? La adquisición de conocimiento, su capacidad para planificar su propio aprendizaje y algunos elementos que han sido reportados como característicos de aquellos alumnos con superdotación. En el área de personalidad, que sería el segundo bloque de la escala, considerando del ítem 10 al 18, pues estaría refiriéndose particularmente a aquellos aspectos que tienen que ver con su comportamiento en la escuela y con también, de alguna manera, la forma en que interactúa ahí, ¿no? Y su sello. Es decir, si bien cada persona va a tener su propio estilo, y eso lo sabemos, y también por la influencia del entorno familiar y de la misma institución, sí hay algunos aspectos que pues se han asociado también a esta condición, como podría ser este gusto por los retos, el ser constante, perseverante, minucioso, este interés en los desafíos, ¿no? En aceptar estos retos, en el cuidado en sus tareas e incluso este sentido del humor que podría presentar. Por otro lado,
en términos del comportamiento interpersonal, que sería el tercer bloque de la escala, del ítem 19 al 27, pues estaría considerando, por ejemplo, estas no son las áreas en específico, ¿no? Solo son algunos de los elementos que se consideran dentro de la escala. La relación con adultos y también con sus pares, y cómo estos compañeros identifican a la persona como alguien que destaca, ¿no? O que tiene esta capacidad. También se involucran aquí distintas habilidades sociales, la autosuficiencia, la determinación y la disposición a la acción. Es decir, qué tanto también se hace cargo de pues de sus propias dificultades, ¿no? Que tanto las enfrenta y pues realiza sin ayuda. Evidentemente va a buscar apoyo, pero también esta autonomía para salir a flote con sus propios retos. Y la última, que es esta área de intereses y aptitudes, los 9 últimos ítems de la escala, estaría referida a actividades académicas y también extraescolares en términos de, pues sí, de interés, ¿no? Como su nombre lo dice. ¿Qué tanto este alumno o alumna tiene metas diversas y qué tanto opta por explorar, ¿no? Inclinarse por el conocimiento, profundizar, cuestionar incluso las propias normas, ¿no? Esta capacidad crítica. Y por supuesto la aplicación de lo aprendido, ¿no? Esto ya no solamente va en función de la propia organización que tiene de sus actividades escolares, sino también de cómo trasciende a otros espacios. Entonces, bueno, básicamente lo que cada profesor se encuentra en la escala es estos indicadores por área o por subárea o por subescala y pues puede ir valorando ayudándose de las descripciones que acompañan a cada uno de estos elementos para valorar pues al estudiante con esta doble ponderación que tanto enfatizábamos. Y bueno, otras consideraciones, pues saber que este es un instrumento exploratorio y que por supuesto pues lo tendrían a la mano aquellos que están día a día con los estudiantes, ¿no? Es decir, en este caso, profesores y profesoras, y que les conocen y que saben cómo se desempeñan dentro de su grupo, ¿no? En las actividades de clase. Sin embargo, bueno, ya sería una aproximación para que pudiera buscarse un apoyo, por ejemplo, en el Departamento de Orientación Psicopedagógica y poder así pues orientar de mejor manera este aprendizaje. En términos de género y edad, en los estudios que se realizaron para la validación, pues no se vio una diferencia en términos de estas variables, ¿no? Considerando que estamos hablando de 9 a 15 años. Sin embargo, podría ser útil en términos de esta etapa. Y no necesariamente también aclarar que vamos a encontrar puntuaciones elevadas en todos los elementos de la escala, ¿no? Sino entender que son áreas complementarias que van participando en, digamos, en este comportamiento complejo, ¿no? Que denominaríamos superdotación y que algunos elementos evidentemente no estarán presentes, ¿no? Además de que la escala misma tiene referentes para poder convertir las puntuaciones naturales y en un momento dado poder hacer ya la suma total para tener nuestra puntuación que ubicaríamos en un percentil, ¿no? Entonces, bueno, no es tan sencillo como decir es una serie de elementos que todos los alumnos deben cumplir, ¿no? Evidentemente es la interacción entre ellos y
también considerar que las puntuaciones bajas pues pueden atender a diferentes circunstancias, ¿no? Es decir, no por tener una puntuación baja estaríamos hablando de algún déficit específico en términos de capacidad, sino que pues también podría estarse reflejando algún desajuste adaptativo, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros nos orientamos a esta puntuación en términos de la superdotación, pero pues sí habría que tomar con reserva las puntuaciones que fueran bajas en algún punto. Básicamente esas serían las precisiones para tener una aproximación al instrumento. Pues muchas gracias, Laura. Bueno, yo creo que hemos completado ya la presentación, por lo menos lo que teníamos preparado formalmente para presentar. Y, en fin, me parece que estamos en un tiempo muy apropiado, vamos muy bien, son las 9 menos 10, todavía no son, y por tanto podemos abrir un turno de palabras, ¿no? De manera que el que quiera comentar algo o preguntar, pues con mucho gusto. Entre tantos animáis, yo sí quería agradecer a mis compañeros Urbano y Laura sus palabras, su presentación y efectivamente, ¿no? Insistir como se ha dicho, como decía Laura ahora mismo, pues que es una prueba, es un test, una escala destinada a detectar superdotados y no tanto a identificar la infracapacidad, no, en modo alguno. De manera que pensamos que es una herramienta valiosa. Nosotros estamos pues contentos, naturalmente todo es mejorable, pero creemos que dada la ausencia que hay de este tipo de instrumentos para detectar niños y niñas con superdotación, pues puede ser muy útil. Naturalmente siempre se tiene que utilizar de una forma muy prudente, con un conocimiento suficiente sobre el escolar, y desde luego también es válido para utilizarse por parte de los orientadores en la medida en que conozcan suficientemente pues a esos alumnos, a esos niños o niñas, ¿no? Así que, nada, con mucho gusto, si queréis comentar algo, preguntar, pues a vuestra disposición. María Eugenia, adelante. Bueno, no. Sí, en primer lugar agradeceros, ¿no?, la presentación porque me ha parecido muy clara y además muy interesante en el ámbito de los ítems que habéis seleccionado para la escala. Yo lo he estado leyendo con detenimiento anteriormente a la presentación, etcétera. Me parecen muy adecuados. Además, no solo muy adecuados, sino que muchos de estos ítems no son demasiado conocidos por los profesores. Por ejemplo, los aspectos éticos, los aspectos de perfeccionismo, los aspectos de implicación en la tarea, el liderazgo entre los compañeros, y hay algunos más que generalmente no se les atribuye de forma generalizada a las personas con sobredotación por parte de los profesores que no están formados en el área. Entonces, yo veo la escala de mucha ayuda, porque es verdad que existen test para ir detectando, ¿no?, para hacer lo que es el diagnóstico, pero escalas de observación que permitan un primer screening, que permitan derivar al alumno al departamento de orientación para que pueda ser diagnosticado, pues apenas hay recursos. Entonces, bueno, me parece muy interesante que hayáis pensado que el profesor o los profesores que son los que están en contacto con los chavales, ¿no?, pues puedan hacerlo. Me parece muy interesante también el que al pasar la escala, como decía el profesor Urbano también, en su presentación se pasaba a 3 profesores, generalmente, de diversas áreas, para que pudiera contrastar la opinión de ambos, bueno, de los 3, ¿no? Y entonces realmente pues decidir si el alumno, después de haber rellenado la escala, merecía la pena o no el ser certificado. Yo os quiero reconocer un instrumento estupendo, ¿no? Y os quería hacer una pregunta. Vosotros cuando diseñasteis la escala también planteasteis, ya que tenéis puntuaciones bajas, medias, altas, ayuda al profesorado para planificar y diseñar actividades escolares,
¿O no pensáis mucho en esto? Porque yo creo que sí que lo habéis logrado. No sé si lo pensaríais o no, pero creo que lo habéis logrado. O sea, con ese desglose de ítems es muy fácil cuando se ve en qué aspectos hay que apoyar al alumno y en qué aspectos pues sobresale. Bueno, muchas gracias, María Eugenia. Realmente te agradezco lo que dices porque es verdad que este tipo de instrumentos abarcan lo que abarcan, ¿no? Quiero decir que se limitan a incluir una fundamentación teórica, el proceso de validación y luego la forma de corrección, además de la hoja de respuestas, vamos a decir, de la escala propiamente dicha en este caso. Pero efectivamente esa es una parte fundamental, la educativa, es decir, el diseño concreto pedagógico para estos alumnos y desde luego se pueden tomar como referencias pues las respuestas del alumnado a la escala. En ese sentido, si contribuye efectivamente a que el profesorado pues pueda diseñar su plan personalizado para ese alumno, pues bienvenida sea la escala, ¿no? Yo creo que sí, que se puede y se debe tomar como una referencia, por lo menos en estas 4 áreas que nos comentaba ahora Laura, en lo que se refiere a las subescalas que estructuran la propia escala. Sí, esto es fundamental porque, claro, si solo nos quedamos en esa identificación, pues no sirve de nada. Ese ha de ser el inicio luego de una educación verdaderamente inclusiva y apropiada, adaptada, diferenciada a las características de este alumnado. Es lo que se pretende. De manera que se puede trabajar en talleres y puede servir también, bueno, como investigación, por supuesto, para realizar investigaciones en este ámbito. De hecho, estamos planteando alguna en la propia Universidad Complutense, pero, como no, para el propio diseño educativo en el aula de primaria o de secundaria. Sí. No sé si. Gracias. ¿Alguna pregunta, algún comentario más, alguna cuestión? Sí, Lucía Barrero, por favor, adelante. Lucía. Y Miguel hola, buenas noches. Solamente quería pedir disculpas por mi intervención antes. Ha sido un accidente, no pretendía interrumpir la presentación del invitado y nada, eso, que muchas gracias por tomaros el tiempo de estar aquí. Nada, Lucía, no hay nada que disculpar, vamos, hablo en nombre de todos porque estas cosas pasan, las tecnologías es lo que tienen. A veces habla uno y está apagado el micrófono y otras veces no hablas intencionadamente y está abierto, ¿no? O sea que gracias a vosotros. Y bueno, ya que has intervenido, Lucía, antes de dar la palabra a Miguel, estáis en este máster que sois profesores, ¿no? Perdonadme, me lo dijo Eugenia, pero no recuerdo exactamente. Yo personalmente soy de la carrera estoy en primer año de la carrera de pedagogía en la Complutense y sí, a ver, es una de las salidas que podría tener nuestra carrera, pero no es la única. También pues entra mucho la organización institucional, el tema de la psicología del desarrollo, mucho trato con niños y es una cosa mucho más amplia que simplemente el magisterio, pero sí que forma parte de lo que podría ser nuestra profesión. Pero eres de pedagogía, tú has terminado pedagogía. No, ojalá, estoy en el primer año. En el primer año y... bueno, sí, porque sois alumnos... Disculpa, sí. Es que me he liado porque he confundido, creía que erais también los del máster todos. Es verdad que me dijo la profesora Eugenia que estaríais igualmente alumnos de pedagogía conjuntamente con los del máster. Bueno, no, estupendo. Yo este año he dado clases también en nuestra facultad en pedagogía. No, perdón, en educación infantil. Este año ha sido educación infantil. Bueno, muy bien. Pues mucho ánimo, que todo es empezar, ¿eh? Ya sabes que todo es empezar y luego sin prisa pero sin pausa enseguida os plantáis en cuarto y luego al máster, como los compañeros que por aquí tenemos, que por lo menos son 7 u 8, también de un máster de educación especial.
pues bienvenida. Muchas gracias. Espero que os haya resultado útil la pedagogía que es tan amplia, tan querida por nosotros. Yo pertenezco a un departamento pedagógico, aunque soy también psicólogo, y bueno, pues adelante, ¿no? Hay que trabajar y ya verás cómo se va abriendo camino, por supuesto. Claro. Gracias. Miguel, tienes la palabra. Miguel Puerta. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Pido perdón por no haberme podido incorporar desde el primer momento. Evidentemente me he perdido algo que quizá ya hayáis podido hacer referencias sobre lo que quería preguntar. Yo he creído oír que las edades eran de 9 a 15 años. ¿Se podría hacer una evaluación a una edad más prematura? 7 años, por ejemplo, ¿podría ser factible o es demasiado prematuro? Bueno, no es prematuro y de hecho yo creo que cuanto antes se haga, pues mejor, ¿no? Con toda la prudencia, porque el desarrollo pues puede variar sustancialmente según los niños y niñas, no son etapas rígidas, puede haber variaciones interindividuales muy grandes o significativas y también variaciones intraindividuales, es decir, dentro de un mismo niño o de una misma niña a medida que va pasando el tiempo. Pero no está mal en esa edad. Lo que ocurre es que este tipo de instrumentos, esta escala, están muy condicionados por las muestras a que se pasan, las muestras de alumnos con las que se validan. Y en este caso tuvimos la oportunidad, bueno, el profesor Urbano, de hacerlo con una muestra infantil o adolescente ya de 9 a 15 años. Si no, pues lo podíamos haber efectivamente dirigido a unas edades más tempranas o superiores, incluso también, ¿no? Pero bueno, no lo descartamos en un futuro. Pero ahora mismo el manejo de esta escala concretamente es de 9 a 15 años. Justamente por esta razón de que la muestra utilizada en la validación de la escala comprende ese espectro de edad. Pero efectivamente la superdotación se puede detectar con anterioridad, siempre con prudencia, porque puede haber, como decía al principio de la intervención, variaciones intraindividuales que nos hacen siempre ser cautos, pero eso no impide que efectivamente algunos niños pues ya puedan mostrar ciertas capacidades sobresalientes que seguramente con el tiempo, si la educación es apropiada, se consoliden, se afiancen. Sí. No sé si te he respondido, Miguel. Sí, muchas gracias. Sí, es que precisamente estaba especialmente interesado, no sé si será solamente amor de abuelo, pero una de mis nietas parece que apunta un pelín de maneras y era la posibilidad de poder hacer un tipo de evaluación si considerabais que era demasiado prematuro o no, se podía ver ya. ¿Qué edad tienen las niñas? 7 años. ¿Las dos? No, tengo una nieta, una es de 5 años, la de 5 años, bueno, Sí. Es una actitud bastante buena y todo eso, pero no es tan avanzada como la mayor, que por ejemplo anteayer en casa me preguntaba por el Big Bang, que cómo era posible que hubiese nacido un universo de la nada y tal, y te ponen aprietos. Sí. Bueno, pues ya te digo, Miguel, nada, es muy interesante lo que comentas y comprendemos tu curiosidad, tu amor de abuelo, es lógico. Yo te sugeriría que a lo mejor pues os paséis, o con los padres, por supuesto, al colegio, que habléis con los maestros, tal vez con el equipo de orientación y bueno, pues dentro de un par de años sí se podrá aplicar esta misma escala, ¿no? Si es que antes no hemos sacado una versión para unas edades más tempranas, pero en fin, que justamente se colabore con el colegio y se pida opinión al profesorado y a sus tutores
sobre esta niña, a ver qué tal va y, bueno, pues un poco cuál es su comportamiento igualmente escolar en estos aspectos que hemos indicado en la escala, sus intereses, sus aptitudes detectadas por las maestras y, llegado el caso, pues que habléis con la orientadora del centro, a ver qué os comenta. Muchas gracias. Sí, no sé si alguien más había levantado la mano. Queríais. Arantxa, adelante. Arantxa Narváez. Y María Eugenia. Hola, buenas noches. Buenas noches, Arantxa. Yo quería preguntar, a raíz de la intervención de Miguel, si tú tienes constancia de que un niño es superdotado o una niña, ¿cómo deben actuar los padres una vez que ya tienen esa constancia de que el niño es superdotado? Sí, no sé si quiere intervenir a lo mejor Laura, Urbano, o si no, pues un poco todos, o Eugenia o cualquiera de vosotros. Bueno, yo en primer lugar lo que considero... Arantxa, ¿tú que eres alumna de pedagogía o del máster? Yo, como Lucía, también soy alumna del primero de pedagogía. Ah, bueno, estupendo. Pues que cómo tienen que actuar los padres, fundamentalmente, pues igual, vamos a decir que igual que actuarían con cualquier otro niño, en el sentido de pues saber que es un niño, por más que pudiera tener unas capacidades destacadas en ciertos aspectos, pues con todo el cariño, con una disciplina razonable, razonada, con una preocupación también equilibrada y desde luego yo creo que es muy oportuno mantener la colaboración con el colegio, como decía al responder a Miguel, ¿no? A mí me parece que esto es muy oportuno. El problema que se da en ocasiones en relación a la superdotación es esa insensibilidad hacia, pues por ejemplo, esas preguntas que van surgiendo, esa curiosidad, esas aptitudes que se manifiestan poco comprendidas, y lo importante es que los padres también contribuyan a que estas aptitudes, estas capacidades se encaucen, se canalicen adecuadamente. La curiosidad, que no se cercenen, que no se corten, ¿no? Porque eso sería muy negativo, eso sería verdaderamente negativo. Y entonces, pues de alguna manera, tienen que tener en cuenta unos principios como padres, pedagógicos, básicos, de gradualidad, de manera tal que se vaya promoviendo el desarrollo saludable en función de esta singularidad que pudiera tener esa hija, para que vaya conquistando metas, para que vaya siendo feliz, que esto es importantísimo, y de alguna manera pues vaya demostrando todo lo que sabe y de lo que es capaz, como cualquier otro niño decía, ¿no? Pero al mismo tiempo, como cualquier otro niño, con atención a esa singularidad, a esas características, a esas necesidades, a su propia circunstancia, a la de la propia familia, al ritmo que puede tener de aprendizaje, acaso con mayor agilidad en algunos aspectos. Fundamentalmente yo creo que se precisa eso, mucha sensibilidad a la circunstancia y a las características que pudiera tener esa niña o ese niño. Arantxa. No sé si alguno de mis compañeros o Eugenia, que ha levantado la mano también, pues quieren... Sí, yo te levanto la mano por dos cuestiones. Una, porque tengo aquí a los alumnos de máster, estos no están online, los tengo presenciales, aquí estamos todos con mi nombre aquí, ¿vale? Y quería una pregunta. De todas formas, también me gustaría aclararle algo a Arantxa. Mira, hay un tema que da muchos problemas en casa, que es relacionado con la sobredotación, y es que los niños sobredotados en general son muy críticos, excesivamente críticos, y eso muchas veces molesta a los padres y los confunden, porque que sea crítico no significa que no tenga cariño, amor por los padres y por los hermanos y por los amigos, significa que ve la realidad pues desde otro punto de vista mucho más adulto, pero con menos, digamos, cuidado a la hora de expresarlo, con menos, pues así decirlo, con menos educación, porque son muy directos generalmente y entonces espetan la crítica
muchas veces sin mucho cuidado. Entonces los padres tienen que estar preparados para eso y saber que no es una falta de cariño, que no es una falta de educación en general, sino que son muy avanzados en algunas cuestiones para la edad que tienen y poco cuidadosos a la hora de hablar porque todavía no tienen la edad para que esa socialización les haya permitido pues ser más prudentes, ¿no? Y eso muchas veces en casa, ya que cuestionan muchísimo lo que es la normas las cuestionan, pues da muchos problemas. Por eso los padres tienen que ser muy pacientes y también con una gran dosis de comprensión, pero también tienen que hacerles cumplir las normas y tener una disciplina adecuada para su edad, porque si no, los niños pueden correr muchísimos peligros. Y además hay un tema que tienen que no descuidar, sino cuidar mucho más. A veces los niños con sobredotación también son afectivamente sobredotados y necesitan más abrazos, más cariños, más muestras de amor. Y eso también los padres lo tienen que tener muy presente sin hacer de menos o sin deteriorar las relaciones con otros hermanos. Entonces, eso es muy importante que lo tengáis en cuenta. El papel de los hermanos, cuando hay un caso de sobredotación en la casa, es complejo. Entonces, bueno, es un tema bastante... Por eso es muy importante que haya escalas para detectarlo, porque todas estas cuestiones pueden pasar por ser un niño demasiado directo, demasiado espontáneo, demasiado activo o demasiado manejado, incluso, y simplemente tiene las capacidades desarrolladas. Como normalmente las capacidades no se desarrollan de forma homogénea o equitativa, sino que unas se desarrollan más que otras, pues siempre sobresalen pues las que son muy positivas y las que han llegado a ser muy positivas a la hora de tener esa relación social. Entonces, los padres tienen que estar muy advertidos, avisados, formados y pacientes respecto al tema. Pero bueno, lo que yo os quería decir es que tengo aquí un alumno del máster que os quería hacer una pregunta. Perdonad que me haya enrollado. No, por favor. Buenas tardes. Bueno, soy Pablo, soy alumno del máster de Educación Especial. Y bueno, quería daros las gracias por la excelente charla que nos habéis brindado. Y bueno, tenía dos cuestiones relacionadas con este tema. Y la primera creo que fue usted, Valentín, que la comentó, de que hay una infradiagnosticación en la sobredotación. Que hay una, es que no te he oído bien, perdona Pablo, que hay una infradiagnosticación. Sí. Y bueno, mi pregunta o mi duda iba a la parte de si hay muchas diferencias entre España en la media europea, o sobre todo la diferencia del modelo europeo y a lo mejor el modelo en América. Si las escalas varían mucho en cuestión de los países o de los continentes culturalmente, mejor dicho. Y la segunda sería que, bueno, como habéis, supongo que habéis validado las escalas en muchos centros, y bueno, como somos docentes aquí, casi todos, yo creo, en este máster, queríamos preguntaros también cuál era la colaboración, la participación que han podido tener los docentes y también incluso la formación que habéis visto que podían tener sobre dicho tema de la sobredotación, si sabían al respecto o tenían muchas lagunas en dicho tema. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Pues mira, quería decir lo primero en relación a la intervención antes de María Eugenia, que le agradezco mucho porque efectivamente es así y de hecho en la escala hemos incluido algunos ítems relacionados con esta actitud crítica, con esta dimensión cuestionadora del alumno superdotado. Y lo único que apuntaría, María Eugenia, que estoy totalmente de acuerdo, es que cambiando lo que proceda, también debe tenerse en cuenta eso mismo que tú has dicho en las aulas, porque realmente el alumno puede parecer a veces muy crítico, un poco rebelde, y esto es lo que lleva a que en ocasiones esa niña pueda desadaptarse por falta de sensibilidad, de comprensión por parte del profesorado, ¿no? Es decir, que efectivamente ocurre con los padres o puede suceder con los padres, pero también en la escuela, y esto nos preocupa muchísimo. Y en relación a lo que dice Pablo, ahora que ya nos hemos adentrado en el
aula, pues bueno, Europa cada vez tiene más, en la Unión Europea, más sensibilidad hacia los niños superdotados, ¿no? Hacia las altas capacidades. Pero yo creo que todavía hace falta un gran impulso en la política educativa para que realmente esto se contemple, se trabaje más, todo lo que tiene que ver con la excepcionalidad, y porque muchas veces se confía a lo que pueden hacer en determinados centros, porque tienen a lo mejor algún especialista, algún orientador preocupado por esta cuestión, porque ha hecho su tesis sobre estas temáticas, o porque se trabaja con alguna asociación también de superdotación, como ocurre en México. También hemos entrado en contacto con una de ellas, etcétera, ¿no? Y yo creo que los sistemas educativos, también el español, deberían preocuparse más, ¿no? Ahora lo podrá decir el compañero Urbano, pero bueno, de hecho se contó en parte significativa en la validación con una asociación de superdotación allí en Portugal igualmente. Y los aspectos culturales sí influyen. Los aspectos culturales pueden influir, por ejemplo, en test de inteligencia que había ya en otro tiempo, a principios del siglo XX sobre todo, y en algunos casos más tiempo, pues no eran totalmente libres de cultura, y eso dejaba en muy mala situación, por ejemplo, a muchos niños inmigrantes que iban a los Estados Unidos cuando el boom de los test de inteligencia, supuestamente de inteligencia, pero realmente lo que valoraban era la cultura. Bueno, aquí se ha hecho con una muestra portuguesa esta escala, pero hay mucha fraternidad, aunque lamentablemente a veces la pasamos por alto, entre España y Portugal, también sus peculiaridades, obviamente, como el otro día nos recordaba un colega, pues Portugal es otro país, hasta ahí podíamos llegar, efectivamente, ¿no? Pero en fin, hay mucha similitud, sin perder esa singularidad, obviamente, y nosotros pues creemos que los aspectos culturales deben tenerse en cuenta. De todos modos, en América Latina, que también es un ámbito donde nos interesaría llevar nuestra escala por razones obvias, y porque en su propia construcción tenemos a Laura, que es una profesora mexicana, y como digo, hemos hablado con una asociación de superdotación en México, pues creemos que también puede ser de utilidad, siempre que se tengan en cuenta, pues bueno, los contextos y los propios ítems se revisen, y llegado el caso, si surgen algunas críticas, por supuesto positivas, pues serían susceptibles de incorporación. Pero estamos en diálogo con México y también con Brasil, ojalá que sean diálogos fructíferos y podamos llegar a algún acuerdo para que la escala, bueno, pues aterrice plenamente y pueda ser útil, valiosa en contextos escolares de estos países y de otros, ¿no? Pero al final, no sé si esta era la pregunta, Pablo, existe lamentablemente ese infradiagnóstico, porque no hay instrumentos suficientes de detección y no hay tampoco una sensibilidad suficiente en torno a la superdotación. Es mi opinión, ¿no? Luego hay centros que sí destacan por todo lo contrario, pero más bien me parece que son excepciones, y entonces ocurre que muchos de estos niños, de estas niñas, se echan a perder por falta de identificación y, por supuesto, por falta de una educación personalizada, que es lo que precisan. Gracias. Me gustaría agregar algo. Sí, Laura. Bueno, justamente nosotros lo vivimos en México. No es un tema del que se hable mucho. No hay realmente especialistas en las universidades, pues, o que estén enfocando ya sus líneas de investigación en esto. Entonces, realmente aquí, pues, estamos, pues, presenciando como estas reuniones que están empezando a tener ciertos grupos, ¿no? En instituciones, en algunos estados, o estas asociaciones que ya existen en otros lugares que pues también tienen como su grupo en México, ¿no? Pero que no surgieron aquí. Entonces, pues sí, en este contexto hace mucha falta hablar de estos temas. Desde las mismas licenciaturas, por ejemplo, no hay materias que traten directamente el tema, ¿no? Entonces, desde la formación de profesionales también está siendo
pues falta que desde estas revisiones curriculares y demás se vaya incorporando, ¿no? Pero al mismo tiempo pues se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Porque ¿quién da estos cursos si no hay especialistas, ¿no? Entonces van viniendo personas, pues tal vez de otros sitios, ¿no? Como invitados que a Valentín pues lo solicitan mucho de este lado, pero pues es una realidad, ¿no? Que vamos en eso y pues también nos gustaría, estamos pensando pues validar la escala en México, ¿no? Posteriormente. Porque sí es una realidad esto de las diferencias culturales, ¿no? Simplemente, por ejemplo, por esta posibilidad de autonomía que se les dé desde las familias a los hijos e hijas, ¿no? Entonces, creo que es un aspecto muy importante. Y otro elemento que, bueno, ya mencionaban desde esta perspectiva sistémica, ¿no? De qué pasa cuando alguien, pues, tiene esta atención, llámese los hermanos o llámese los compañeros, ¿no? Y cómo manejar esta situación grupal de que no hay una preferencia, ¿no? O que al contrario, que no se le deja solo porque se considera que es quien menos necesita, ¿no? Entonces, creo que en términos culturales sí tenemos mucho que decir en este sentido, principalmente de la autonomía y de la criticidad, ¿no? Pues porque todavía a veces lidiamos con esta cuestión de que en nuestra, pues en nuestro entorno más cercano somos muy complacientes y somos, tendemos a buscar consentir mucho, ¿no? Y a veces sobreproteger. Entonces, pues todos estos temas que también se tienen que trabajar desde la familia y la escuela y la participación colaborativa, ¿no? Definitivamente, que a eso sí le estamos apostando bastante en México, ¿no? Y creo que ahora con la pandemia, pues, se vuelve un tema mucho más importante. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. La verdad que Elena ha levantado la mano y yo creo que ya casi con ella vamos a ir terminando porque me comentaba la profesora Eugenia que a las 9:20 hay que concluir. Así que adelante, Elena, cuando quieras, por favor, con mucho gusto. Sí, hola, buenas tardes a todos. No Hola, quiero demorar mucho porque sé que ya es la hora, pero bueno, quería agradeceros el compartir con todos nosotros, pues bueno, este instrumento que me parece que va a ayudarnos un montón a todos. Y bueno, para cerrar, quería concluir un poco en la misma línea que ha comentado Laura, la necesidad, ¿no? Esa necesidad que surge de formar al profesorado en altas capacidades en superdotación, pero también en toda la diversidad funcional que tenemos hoy en día. Claro. Es una necesidad que está totalmente latente y creo que no sé de qué manera hacer un llamamiento a los planes de estudio, el que se vayan incorporando materias que vayan formando al profesorado en este ámbito. Y bueno, pues muchas gracias a todos. Valentín, María Eugenia, ha sido un placer estar con ustedes. El placer nuestro, gracias Elena. Sí, totalmente de acuerdo contigo en lo que dices. Efectivamente, pues bueno, porque llevamos bastantes años trabajando en esta escala, pero desde luego consideramos, y así lo predicamos allá donde tenemos oportunidad, que esa educación personalizada tiene que ser para todo tipo de alumno, ¿no? O alumna, con diversidad funcional, efectivamente, y bueno, pues en eso estamos trabajando y me consta que tú también, Elena, estás aportando tu esfuerzo, tu labor y tu experiencia, a pesar de tu juventud. Así que muchas gracias. Y María Eugenia, pues tienes la palabra. Yo antes de nada quería agradeceros a todos en vuestra participación, a la profesora Laura Gaeta, al profesor Urbano, a todos los alumnos de pedagogía o del máster de educación especial, que sigáis trabajando, que es muy necesaria vuestra labor, a vuestra disposición también desde el Centro Asturiano de Madrid, que es un poco la organización que nos convoca, y por supuesto a la profesora María Eugenia, que nos ha permitido contactar con todos este encuentro. Muchas gracias.
Valentín, gracias a todos, a profesores, por su trabajo, por la lectura que nos habéis dado, por los compañeros, a los alumnos y a los alumnos del máster que los tenemos aquí, disculparnos porque siempre funciona bien en el aula, estamos en el aula de la universidad, siempre funciona bien el vídeo, hoy no se nos ve, pero bueno, eso no es lo más importante, lo importante es haberos podido escuchar, daros gracias por vuestro trabajo, por vuestra sensibilidad y por la charla que nos habéis dado y la atención que nos habéis dado. Y bueno, quedamos a vuestra disposición. Aquí estamos para lo que vosotros podáis compartir con nosotros. Muchísimas gracias. Y muchas gracias, Valentín, por haber pues proporcionado este encuentro, haberlo gestionado, etcétera. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias.